Bueno, yo primero que de todos quería saludaros, daros las gracias por haber venido en un día tan frío como este, aquí a una hora de más todavía un tanto intempestiva. Y bueno, pues agradeceros el esfuerzo que habéis hecho de venir. Estoy encantado de que estemos aquí. No querría extenderme mucho, pero sí quería leeros, a lo mejor, si hay tiempo, algunos breves relatos, muy breves, de los que componen el libro. Y bueno, solo remarcar que la narración, para mí en estado puro, como una forma de atrapar la realidad que nos rodea, sigue siendo el cuento, el relato breve, ¿no? Y es para mí también la forma más pura de la narración, teniendo en cuenta además que es el cuento, el relato corto, está en el origen de casi todas las literaturas, y en el origen, por supuesto, de la novela policíaca, de la novela intriga y de la novela negra, ¿no? La novela, en este sentido, por esto que he comentado antes de Juan Madrid, que nos conocemos hace mucho tiempo y hemos hablado infinidad de veces sobre estos temas relacionados con la novela negra, pues la verdad es que yo creo, literariamente fue el gran amor primero, porque Instintivos por la literatura vino concretado en la narrativa negra. Y incluso mi primera novela, pero con la salvedad de que efectivamente dentro del género negro él, digamos, se ha dedicado más a lo que pudiéramos llamar el aspecto puramente criminal, y yo he enfocado muchos de estos temas que también son negros, pero los he enfocado también desde el punto de vista del espionaje, desde el punto de vista de las acciones secretas, digamos, ¿no? Incluso mi primera novela, que titulaba Carne de trueque, pues es una novela que, aunque está ambientada aquí en Madrid, pero es una novela, digamos, no es una novela negra clásica, en el sentido de que son dos personajes que vienen a ajustar cuentas por razones relacionadas con los servicios secretos. Los dos son españoles, pero uno es un agente de la CIA y el otro, que también es español, es un agente del KGB. Y bueno, es también en un intento también de simbolizar lo que pudo ser el enfrentamiento de esas dos Españas, a través de estos dos españoles que ya han perdido casi la pista de sus orígenes, pero tienen que ajustar cuentas aquí en Madrid. Bueno, ese aspecto, de todas maneras, como digo, relacionado con lo que podríamos llamar el mundo del espionaje, el mundo de los servicios secretos, yo creo que se refleja también en estas historias neocriminales, porque hay unos cuantos relatos que apuntan en esa dirección. El primer relato, incluso el primer cuento, el primero de los relatos de este libro, que se titula La deuda chechena, pues va precisamente en ese aspecto, porque trata de una cosa que a mí me contaron una vez, y cuando estuve viajando por la Unión Soviética, y que me llamó mucho la atención, ¿no? Hablando con un checheno. El checheno, cuando te salva la vida una vez, está obligado a dar la vida por ti en cualquier momento. Y eso es entonces el cuento que abre el libro, pues trata de una especie de comando, de infiltrados que están detrás de las líneas de Franco, tienen que cumplir una misión y tal y cual, y uno de ellos es checheno. Bueno, ya no os cuento más porque si no relato el libro. Y de ahí viene lo de la deuda chechena. La deuda chechena, incluso en ese aspecto, tiene bastante que ver con otro personaje que yo conocí además en Moscú, y que es un personaje que tiene una importancia muy grande en la Guerra Civil Española, aunque se habla muy poco de él, que es el general Haji Mansurov. Haji Mansurov no era checheno, era osetio, pero yo conocí mucho a la hija, porque la tuve de traductora en Moscú, y la verdad es que Mansurov, como digo, bastante desconocido,
es el hombre que crea las guerrillas del 14 Ejército Republicano, que era el ejército guerrillero que pretendía que se infiltró tras las líneas de Franco y que estuvo trabajando, digamos, mucho tiempo trabajando como guerrillero. Bueno, pues el organizador de esas guerrillas era Mansurov, que entonces era coronel, y además es un personaje que fue muy amigo de Hemingway cuando estaban aquí combatiendo en Madrid. Tanto es así que Hemingway lo utilizó como modelo protagonista de su novela Por quién doblan las campanas, con el protagonista, ya sabéis que es un americano, que es Jordan, de apellido. Y bueno, pues Jordan es un personaje que está copiado, digamos, en muchos, bueno, copiado desde el punto de vista literario, quiere decir que ha sacado rasgos, evidentemente, pero que el personaje en que se inspiró primeramente era este Mansurov que os digo. Luego Mansurov, por ejemplo, creó en la Segunda Guerra Mundial tuvo un protagonismo muy importante y creó los comandos del Servicio de Inteligencia Militar, el GRU. Para resumiros, aunque esto también lo sabe poca gente, tiene un busto, tiene un monumento que le dedicaron las Brigadas Internacionales y la hija de este Mansurov, que vive aquí en España, que le dedicaron y que está en Fuenlabrada. Así que si tenéis curiosidad alguna vez, preguntáis por el monumento a Mansurov y ahí está en Fuenlabrada. Bueno, con eso quiero decir que yo he sido muy fiel al género negro desde el principio de mi trayectoria literaria, y que, bueno, pues este libro significa un poco en algún momento una especie de vuelta a casa, de vuelta al hogar. Es también en ese sentido una especie de álbum de recuerdos de mis tiempos, sobre todo relacionados con los años de la transición y los primeros años del siglo XX. Y bueno, lo puedo considerar también un pequeño testamento literario de esa trayectoria que se me mencionado antes. El relato corto, como digo, está en el origen no solo de la literatura, sino que está en el caso del mundo del mundo de la literatura detectivesca. Está claramente en los orígenes de todo eso. Os acordaréis que hay que se considera patriarca de la novela policíaca, de la novela Enigma, que es Edgar Allan Poe. Bueno, pues Edgar Allan Poe no escribió en su vida ninguna novela. Bueno, empezó una y no la llegó a terminar, que es Las aventuras de Arturo Gordon Pym, y el resto son todo cuentos, son todo relatos. Luego el relato policíaco se prolonga pues con nombres tan ilustres pues como Chesterton, pues Conan Doyle, es decir, Conrad, el mismo Conrad. Con esto quiero decir que hasta que se llega a las novelas policíacas realmente han sido los cuentistas los que han abierto brecha, y esto de alguna manera también se reproduce en el género negro que es una transformación, una evolución de lo que podríamos llamar el policíaco clásico. Pues en el género negro ocurre lo mismo, porque el género negro nace alrededor sobre todo de una revista ya casi olvidada, que era Black Max, Máscara Negra, en Estados Unidos, y alrededor de esa revista se van aglutinando una serie de escritores que luego serían famosos, como Chandler o como Dashiell Hammett, y esta es la gente que realmente descubre una nueva manera de narrar, descubre, digamos, un nuevo enfoque, una nueva visión literaria, pero al mismo tiempo que abre, digamos, unas perspectivas sociales que no tenían nada que ver con la novela policíaca clásica de Agatha Christie y tal, ¿no? Sin embargo, en esta especie hay una especie, digamos, que yo diría casi de manía, ¿no? De que todo el mundo ahora en España pues lo que quiere es publicar novela, la novela negra, todo el mundo va a la novela, ¿no?
En Estados Unidos, en ese sentido, y en otros países, la cosa, digamos, ha sido más pausada. Normalmente, antes de escribir una novela, sea de lo que sea, y si es negra todavía más, pues lo que era muy habitual es empezar por los relatos, empezar por los cuentos. Y la gente, y había magníficas revistas, magníficas posibilidades desde el punto de vista de periódicos que tenían suplementos incluso y tal, y la gente lo que pedía, lo que pedían los lectores primeramente eran cuentos, ¿no? Y cuando ya el cuento, pues cuando un autor, pues digamos era un autor reconocido desde el punto de vista de los relatos cortos, entonces solía dar el salto a la novela con una cierta garantía ya bastante. Incluso hay muchas novelas negras que son cuentos, lo que llamaba Chandler, canibalizados, es decir, relatos cortos que luego él los ha ido alargando, los va alargando, y en un momento determinado pues de ahí sale la novela, ¿no? O sea, una especie de precuela ya del relato y tal. Todo esto hace que lo que pudiéramos llamar el cuento, pues haya sido, hasta hace poco por lo menos, de lectura casi obligada y preferida en muchos sitios, ¿no? Pero como por ejemplo incluso en Francia o en Estados Unidos, como he mencionado antes, en Inglaterra no digamos, ¿no? Todos los libros, todos los cuentos, por ejemplo, toda la producción de Conan Doyle está escrita en relatos cuentos que eran revistas que se publicaban allí en Londres. Y luego, bueno, pues ya por cerrar un poco la cosa, yo diría que en estos momentos yo sigo considerando el cuento, quizá porque ya con esto de la edad, pues uno se va haciendo a lo mejor más vago para leer novelas demasiado voluminosas. Yo sigo considerando los cuentos mi lectura preferida, ¿no? Mi lectura predilecta. Bueno, aparte ya de monstruos del relato corto, como podía ser Hemingway o Patricia Highsmith, por ejemplo, para mí sigue siendo una gozada la lectura sobre todo los autores de los cuentistas rusos, que para mí son, perdonen, esto evidentemente no es un dogma, pero para mí siguen siendo los maestros del relato corto. Son, por ejemplo, Isaac Babel con Caballería Roja, Chekhov, no digamos, y el mismo Nikolai Gogol. Así que bueno, pues yo me sigue gustando mucho el cuento, y siempre que tengo ocasión siempre me tiro más ya a estas alturas por el relato breve que por la novela. Como digo, debe ser ya una cosa de edad también, pero bueno, esa es la historia. Y nada más, yo lo que sí me gustaría es que tuviéramos como que me hicieran algunas preguntas sobre el tema, y vamos hablando un poco sobre el asunto. Y de paso, pues como tengo aquí ya el libro de las historias neocriminales, y algunos de los relatos son francamente un poco largos porque son casi novelas cortas, pero otros son relatos muy breves, y me quería permitir pues leerles, por ejemplo, pues un par de ellos muy breves para que tengan una idea de qué va el libro. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, uno que se titula La doble vida, a ver, 900, La doble fuga del camarada Yurchenko, y dice así. Es un relato precisamente de espionaje, que es lo que les he dicho antes, que incluye algunos de los relatos que van incluidos en este libro. La doble fuga del camarada Yurchenko. Dice: de todas las historias de espionaje y deserción, una de las más increíbles es la del coronel Vitaly Yurchenko, coronel del KGB. Yurchenko sacudió los cimientos de la inteligencia norteamericana cuando en agosto de 1985 se puso en contacto con la base de la CIA en Roma y anunció que quería desertar. Aquella noticia, dijo William Casey, el director de la CIA, era como si la Navidad hubiera llegado de repente. Tras continuos interrogatorios y docenas de informes de los psicólogos, Casey quedó convencido de la sinceridad del desertor. El premio parecía demasiado bueno como para rechazarlo por una vaga sospecha. Yurchenko hablaba mucho. Informó a los norteamericanos de las operaciones del KGB en todo el mundo y del programa de fabricación de armas químicas y biológicas en la Unión Soviética.
para la CIA fue como si le hubiera tocado el bote de la primitiva. La confianza en el coronel desertor fue creciendo. Casi le ofreció incluso un puesto de asesor de la CIA, y todo parecía ir sobre ruedas hasta que, pasadas unas semanas, Yurchenko se puso triste y le cambió el humor. La CIA imaginó que era porque se sentía aislado y extraño el nuevo mundo del sueño americano que le esperaba con los brazos abiertos. Y eso, a pesar de que mantenía contacto telefónico con Moscú a través de su amante, que era esposa de un diplomático ruso y con la que hablaba casi a diario. El viernes 1 de noviembre de 1985, la CIA dio por terminados los exhaustivos interrogatorios y a partir de entonces Yurchenko podía considerarse hombre libre. Para celebrarlo, sus interrogadores le llevaron a cenar a uno de los mejores restaurantes de Washington, que para más escarnio llevaba el nombre de Au pied de cochon, la pata de cerdo, reconvertido ahora en hamburguesería. Allí, entre brindis y bromas, el coronel se levantó de repente. Sonriente preguntó a los agentes norteamericanos: «¿Qué haríais ahora si me marcho? ¿Me dispararíais?» Los de la CIA se echaron a reír y le pidieron que se tomara otra copa. Aquello les hizo mucha gracia. «Bueno, pues me voy. Volveré dentro de 15 minutos». Yurchenko echó a andar hacia la salida y, por extraño que parezca, nadie reaccionó para detenerlo. Cuando pasaron los 15 minutos, Yurchenko seguía sin aparecer. Y solo entonces uno de los agentes de la CIA cayó en la cuenta de que la embajada soviética estaba a un cuarto de hora andando del restaurante. La cena acabó en chasco y humillación, una de las mayores humillaciones de la CIA en toda su historia. 3 días después, Yurchenko habló a la prensa desde la embajada de la URSS. Declaró que había sido secuestrado y narcotizado en Roma y luego enviado en un avión militar a Washington, donde, aletargado por las drogas, había sido interrogado por la CIA. Todas las preguntas sobre el caso quedaron abiertas y sin respuesta cierta, aunque circularon versiones varias. A posteriori se dijo que su deserción fue una puesta en escena del KGB para desviar la atención de uno de los grandes traidores de la Guerra Fría, Aldrich Ames, quien durante mucho tiempo vendió a Moscú secretos vitales de la CIA y está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Poco después, el coronel Yurchenko voló a Moscú y desapareció de la faz de la tierra. Su destino final es tan oscuro como la peripecia de su extraña fuga. Nada más se supo de él. Dicen que durante un tiempo trabajó de guardia de seguridad en un banco, aunque también afirman que algunos turistas lo descubrieron en Moscú pidiendo limosna en las escaleras del metro y farfullando palabras de borracho. Y si hubieran acertado a preguntarle su nombre y el mendigo les hubiera dicho que se llamaba Yurchenko, Vitaly Yurchenko, es probable que al verle tan viejo y derrotado hubieran dejado caer un par de monedas sin saber que la mugrienta mano que las recogía era la misma que un día meció la cuna de la CIA y estuvo a punto de volcarla. Pues como ven, es una historia real. La historia básicamente es real, aunque el final, lógicamente, del camarada Yurchenko sigue sin saberse. Pero en fin, no tiene nada extraño que haya acabado, como decía yo, pidiendo limosna en el metro. Bueno, si quieren, como es cortito, les voy a leer otro. Y este no tiene nada que ver con las espías, pero en fin, a lo mejor les alegra un poco la audición. Discusión sobre ruedas, se titula el relato. Y tiene cierto aire autobiográfico, como enseguida podrán comprobar ustedes. Dice: recuerdo el coche, un Austin Mini de color rojo, y también recuerdo a la pareja. Él se llamaba Sebastián, español de pura cepa, y ella Caroline, británica por los 4 costados. Sebastián había recalado en Londres después de un embrollado recorrido por Europa y América. Como les solía ocurrir a muchos españoles que viajaban por el extranjero en aquellos tiempos, Sebastián había hecho de casi todo. Por supuesto, camarero y lavaplatos, pero además, ignoro las circunstancias, había conseguido dar conferencias sobre los bandoleros de Sierra Morena en una afamada universidad y ser gacetillero de noticias relacionadas
con las naranjas y los limones en un semanario comercial que se editaba en la City de Londres. La apoteosis viajera de Sebastián, sin embargo, tuvo lugar en América, cuando se presentó por esas tierras de apoderado de un casi ignoto novillero y se hizo el recorrido completo desde México a Bolivia, llevando a su capeador de tropicón en trompicón con los astados. Sebastián conservaba un recuerdo inefable de aquella mítica gira que le había suministrado multitud de romances con todos los estratos femeninos, romances que por supuesto había compartido religiosamente con su poderdante. En Londres, los aires de torerillo de barrera de un Sebastián que se creía fatalmente irresistible para cualquier hembra pronto atraparon a Caroline. Ella era una pelirroja divorciada por partida doble, alta y llamativa, de andares resueltos y mirada flameante. Unos encantos que, para desgracia de Sebastián, se veían aminorados por los celos. Ella tenía unos celos tan a flor de piel como el nervio de una muela cariada, y recriminaba constantemente a Sebastián las continuas miradas volcánicas que éste dirigía a cuanta inglesa en edad de merecer se cruzaba por su camino. Una tarde, por avatares periodísticos, tuve que ir a cubrir un partido de baloncesto que se disputaba en una pequeña ciudad a 60 kilómetros de Londres. Jugaba el Madrid contra un equipo inglés que ya he olvidado, y como yo no tenía coche y conocía la afición de Sebastián por el deporte canastero, le propuse ir los dos en su buga a ver el partido, a lo que accedió. Sebastián no se presentó solo. Con él viajaba también Caroline, que aunque no tenía ni idea de baloncesto, no quería dejar suelto por unas horas a su español. Así es que partimos los tres en el Austin Mini rojo, con la bella Caroline conduciendo. El Madrid llegó, vio y venció con facilidad. Tras el partido, envié una crónica por teléfono y pronto estuvimos listos para retornar a Londres. Ahora que conducía era Sebastián, Caroline se sentó a su lado y se mostró muy solícita. ¿Quieres que te abra la ventanilla, darling? Espera un poco que te voy a limpiar el cenicero, Love. Voy a encenderte un cigarrillo, dear, y cosas por el estilo. Hacían manitas y parecían una pareja de tórtolos en su primera tarde de bodas, o quizás los amantes de Teruel en versión Islas Británicas. Y yo, para no molestar, me aplasté lo que pude en la parte de atrás del minúsculo y eficiente 4 ruedas, dispuesto a matar el rato mirando por la ventanilla o pensando en la suerte que tenía el cabrito de Sebastián con una geisha como Caroline a su vera. Arrancamos. Pronto el Mini se hizo con una velocidad de crucero más que suficiente para llegar a las afueras de Londres en media hora. Pero no contábamos con el destino. Caroline encendió la radio e intentó escuchar un programa que no era del agrado de Sebastián. Desde mi aplastamiento trasero distinguí que las palabras entre ambos iban subiendo de tono, y el tono se fue haciendo cada vez más áspero, hasta borrar la magia de los arrumacos y las carantoñas de un minuto antes. Caroline, como ya queda insinuado, era una mujer de armas tomar, y en aquella ocasión tampoco se anduvo por las ramas y dijo en perfecto castellano: «Darling, eres un cabrón». La respuesta hispánica y orgullosa de Sebastián no se hizo esperar y resonó en el interior del pequeño vehículo con la sonoridad del bronce. «Y tú una mula», «y tú un cabrón», «y tú una mula». El diálogo continuó así con ligeras variantes durante varios minutos. Sebastián, cada vez más nervioso y quizá recordando su época taurina, conducía sin ver la carretera, mirando al tendido, o mejor, mirando a Caroline, que imperturbable seguía RQR. «Darling, eres un cabrón». El coche empezaba ya a hacer eses y a dar bandazos peligrosos. Estuvimos a punto de chocar con 2 camiones de gran calado y un Volkswagen Escarabajo, pero la pareja permanecía indiferente a cualquier peligro, atenta solo a continuar con su monótono ajuste de cuentas verbal. «Darling, eres un cabrón. Darling, eres una mula». Nos salvaron las luces de una gasolinera y el hecho de que el Mini se estuviera quedando sin combustible. Sebastián paró a llenar el depósito y yo aproveché la ocasión para deslizarme lejos de aquella situación tan ofensiva para el cabrón y la mula, 2 ancestrales y sufridas bestias. Como ya estábamos cerca de Londres, había una parada de autobús próxima a la estación de servicio y aquello me dio la idea. «Lo siento, tengo que volver a llamar por teléfono. Es algo muy urgente que se me había olvidado antes», le dije a Sebastián cuando éste se disponía de nuevo a arrancar. «Te esperamos», dijo. «Ni hablar. He llamado y están comunicando. Ni sé el tiempo que puedo tardar. Además,
ya estamos entrando en Londres y aquí hay un autobús. Sebastián insistió en quedarse, era un buen chico, pero Caroline estaba impaciente por verse en casa y continuar la bronca, y eso me ayudó. Finalmente pude convencerle de que no pasaba nada si ellos se marchaban. Ya nos veríamos mañana. Adiós, adiós. Caroline, la bella Caroline, hizo un gesto afirmativo con la cabeza y sonrió. En el fondo, estoy convencido de que ella lo entendió todo. Años más tarde, Sebastián y Caroline se casaron por la iglesia y tuvieron muchos hijos. Cuando se marcharon de Londres, ya no volví a verlos, y por lo tanto, nunca más hemos vuelto a subir en coche juntos. Bueno, pues nada, estoy a su disposición, pues cualquier comentario que quieran hacer o cualquier chiste que nos quieran contar. Aquí... Bueno, yo te quería, si ahí no hay preguntas en el momento, yo te quería preguntar, Fernando, nosotros nos conocimos en un festival literario de literatura negra. Creo que tú también, perteneces, te mueves en festivales y también tienes tu propio club, eres fundador del club Le Carré, presidente del club. ¿Puedes contarnos algo sobre este club? Sí, como ha dicho ya Gonzalo, un grupo de amigos, casi todos escritores, periodistas, con esto de que eran muy aficionados a la novela sobre todo a la novela de espías, pues decidimos ponernos de acuerdo y fundar un club, que le llamamos el Club Le Carré, pues por razones obvias en honor al gran escritor John Le Carré. Y bueno, pues llevamos ya unos cuantos años manejando modestamente pues todas las actividades que tienen relación con algunas presentaciones de libros, con algunos encuentros, con algunas firmas y sobre todo jornadas. Hemos hecho un par de jornadas que culminaron el año pasado en un congreso de novela de espionaje que celebramos en Andorra la Bella. Y bueno, pues eso es yo siempre he pretendido, por lo menos, que el club tuviera un carácter absolutamente informal. Nos reunimos sin días fijos y sin concertar, digamos, por adelantado, simplemente como van saliendo las cosas, un poco al hilo de tal. Y la verdad es que, bueno, pues seguimos ahí resistiendo en un género que para mí sigue siendo dificilísimo, que es la novela de espías. Y que es verdad que si ahora mismo, por ejemplo, yo por lo menos dijéramos aquí 5 o 6 nombres actuales de novela negra, seguramente nos saldrían 5 o 6 nombres rápidamente de novela, y sin embargo de novelística de espionaje, novela de espías, pues salvo Le Carré, que ya ha muerto hace poco, como saben, se podrían contar con los dedos de la mano, y además casi todos pues en versión, digamos, anglosajona, porque son los que prácticamente han monopolizado el género este. Y bueno, ese es un poco el desafío que nos llevamos marcados, tratar de promocionar la novela de espionaje, la novela de espías, que en definitiva es una variante también de la novela negra, de la novela negro-criminal, pero con unas características, claro, bastante diferentes en muchos aspectos, ¿no? La novela de espías es una novela eminentemente política, lo que busca sobre todo el aspecto, enfocar la realidad, pero desde las actividades secretas, las actividades de espionaje, que en definitiva marcan el resultado de la política que luego se ve, ¿no? Porque vivimos en un mundo, yo creo, cada vez más influenciado por el secreto. Vivimos en un mundo donde en realidad lo más importante es lo que no se ve y lo que no se dice, y ahora ya con el desarrollo tecnológico pues eso ya ha entrado ya en esferas casi siderales, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que uno puede estar hablando, puede estar viendo, pues está siendo observado desde cualquier parte del mundo, y entonces bueno, pues eso tiene una importancia capital desde el punto de vista social, geopolítico y como quieran ustedes llamarlo.
Bueno, pues la idea ha sido eso, promocionar, sobre todo en el ámbito hispano, pues la novela espía. Y ahí luego intentamos convertir este club, como les digo, en una asociación por motivos prácticos, pero no nos dejaron porque, claro, lleva el nombre de Le Carré, entonces podía suscitar ahí, se podían suscitar ahí derechos de autor y tal. Así que lo hemos, a efectos, digamos, legales, con la asociación, lo llamamos Letras y Espionaje, la asociación. Pero bueno, nosotros entre nosotros seguimos llamándole el Club Le Carré, ¿no? Y ese es el asunto. Así que ahora mismo hay unas 40 o 50 personas en el club, la mayoría son periodistas, y periodistas, escritores, hay académicos también, gente, profesores de universidad, pero como digo, con un carácter muy informal y por supuesto sin medios económicos para promover por nuestra cuenta nada que no sea colaborar, digamos, si la ocasión se presta, ¿no? Y tal. Y así que eso es lo que puedo decir. Muy bien, ¿no? Es un número muy considerable de participantes en el club, y la verdad que los móviles también son muy buenos, entonces ya es un logro muy importante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, simplemente por estas cosas que hablo a veces con Fernando, que es amigo de hace un montón de años y con el que me siento comprometido casi personalmente en muchas cosas, ¿no? Siempre tengo esa duda, ¿no? En ese límite que hay entre la novela criminal y la del terror, si realmente él se anima a tratar ese aspecto tan sombrío que tiene la novela negra y aproximarlo un poco más hacia esa novela del terror, como hemos hablado en algunas ocasiones, en algunos lugares tenebrosos de Madrid. Si tiene alguna cosa en mente de ese estilo, se atrevería con una novela realmente terrorífica, ¿no? O sea, te refieres a la novela negra en la vertiente terrorífica, terrorífica. Pues la verdad es que el terror no me ha inspirado gran cosa, eso tengo que decirlo. Yo creo que la novela negra tiene ya una visión lo suficientemente, por eso se llama negra, ¿no? Lo suficientemente, en muchos casos, terrorífica, como para no insistir en... Pero yo siempre lo del terror lo he asociado más al loco del hacha y a la mujer con el cuchillo y tal. A mí ese tipo de novela no me atrae demasiado. Pero, sin embargo, la realidad, tal como es, tiene la suficiente negritud como para que sea terrorífica, ¿no? Y, de hecho, eso sí se ha hecho muchas veces. Por ejemplo, autores como William Harris, autor norteamericano entrar en lo que llamamos el suspense. El suspense, en definitiva, pues es una forma de terror no declarado que se va anudando, que va surgiendo, que se va construyendo poco a poco a base de acciones imperceptibles que en apariencia no tienen mayor importancia y que, sin embargo, vistas en su conjunto, pues desencadenan una situación de terror, ¿no? Ese tipo a mí de novela de literatura negro criminal, para llamarlo de alguna manera, sí me interesa mucho el suspense, claro. Pero casi todo, cuando hablamos de terror, casi todo yo creo que casi todo el mundo lo asocia a eso, lo asocia al Resplandor, a películas de este tipo y tal, igual. Y a los muertos vivientes. A mí eso no me ha llamado mucho la atención. Hablabas antes también de la diferencia con el taller policíaco, con la literatura o el relato policíaco, en diferencia con el relato negro. He dicho taller, he tenido ese lapsus porque estamos organizando un taller literario de relato policíaco con Susana Martín Quijón y Juan Ramón Viezma. Y bueno, pues a propósito de eso te quería preguntar, ¿no? Si tú ves muy marcadas las líneas entre un tipo de relato y otro. Entre el relato negro... policíaco y el relato negro. Sí, bueno, las líneas yo creo que están bastante bien marcadas desde el punto de vista de la separación, digamos, que hay entre... en realidad el relato policíaco nace como un enigma a resolver. Tiene unos orígenes sociales, de todas maneras, que ya se diferencian bastante con Allan Poe y esta gente se diferencian bastante del resto,
pero bueno, básicamente pues surge, como sabéis, en el siglo a mediados del siglo XIX, con las grandes aglomeraciones urbanas, con la policía, digamos, como fuerza organizada, que hasta el siglo XIX prácticamente no existía, y surge también alrededor, digamos, de la gran prensa, alrededor del folletín. Por eso que hemos dicho antes de que los relatos van ligados siempre al periodismo, ¿no? Al mundo a las grandes tiradas, a los periódicos de gran difusión y tal. Lo que pasa es que, bueno, ese enfoque, digamos, policíaco, Enigma, que para la gente pues, le gusta mucho durante décadas, y que tuvo grandes autores, y la mayoría, la diosa del tema, que fue y que sigue siendo Agatha Christie, que por mucho que se la critique, la imaginación de esta mujer es tan portentosa que todavía, como saben, hay una obra de teatro suya que se lleva publicando en Londres desde hace, yo creo, 40 años o 50, no sé cuántos y tal, ¿no? Y a pesar de que todo el mundo se sabe ya el nombre del asesino en la obra, ¿no? Son tres ratones ciegos. Pero todo esto, esta literatura que estamos hablando, de signo detectivesco, de enigma, de resolver enigma, con personajes, digamos, muy convencionales, personajes muy fuera de la realidad, como el propio Sherlock Holmes, ¿no? Máquinas pensantes, todo esto ya desaparece con la realidad pura y dura de lo que fue la ley seca y el desastre, digamos, de la clase obrera en Estados Unidos con la ruina de los sindicatos. Y todavía hay que recordar que la literatura negra, en ese sentido, el 1 de mayo lo que se conmemora en realidad es una derrota, la derrota del movimiento sindical norteamericano, ¿no? Todo esto, como digo, queda roto por estos autores que he mencionado antes, que son Dashiell Hammett, James Chandler, la revista esta Black Mass, que al ver el desastre que era la sociedad norteamericana con la ley seca y todo esto, interpretan que aquí el asunto este del crimen en el jardín con la marquesa que le roba las joyas y tal, todo esto queda absolutamente ya desfasado y que no tiene ningún sentido. El crimen ya está en la calle, el crimen está en los callejones, el crimen está en la política, el crimen está en la corrupción policial, y eso es lo que la novela negra saca a la luz. Y para eso necesita un lenguaje también diferente. Pero tampoco es un lenguaje que surge de la noche a la mañana. Es un lenguaje que surge con la generación perdida norteamericana, con gente como Hemingway y gente como Dos Pasos y gente como la gente que rodea, digamos, el mundillo este del París de la generación perdida, que llaman el Fitzgerald y toda esta gente. Esta gente rompe la manera de escribir que había antes, y en muchos casos se aproxima a lo que luego sería la novela negra más en estado puro. Para mí hay un cuento emblemático donde yo creo que eso se refleja perfectamente esto que estamos diciendo, que es el cuento de los asesinos de Hemingway. Es un cuento muy breve, no tiene más allá de, yo creo, de 10 páginas, y el argumento no puede ser más sencillo. Son dos personas que llegan a un pueblo perdido para hablar con el barman, porque quieren matar a otra persona. Eso no tiene más historia el relato. Pero sin embargo la manera de narrar, el estilo este cortante, la eliminación de descripciones prolijas, toda esta, digamos, faramalla que rodeaba la novela del siglo decimonónica, todo esto salta en pedazos, ¿no? Y entonces sí, claro que existe. Yo creo que sí, por supuesto que son casi dos géneros distintos, yo diría, el género policíaco y el género negro, ¿no? Aunque tengan un entronque o tengan un tronco común, que podríamos llamar la literatura criminal, la literatura de misterio, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta más, yo querría... ¿Sí, una pregunta? Sí. Yo tenía una pregunta, Fernando. Tú has escrito muchísima novela negra, también mucha novela histórica. No sé si para un lector normal muchas veces son dos géneros muy diferentes,
No sé si tú, habiendo escrito tanto de ambos, ves puntos en común donde las dos se unen de alguna manera, o si no, ¿qué es lo que te hace moverte entre una y otra? ¿Cómo lo haces a la hora de escribir? Pues la verdad es que yo el campo de la novela histórica me interesa sobre todo lo que podríamos llamar el campo, la historia desde el punto de vista político y de enfrentamientos y tal. Pero no dejo de reconocer que hay un tipo de novela histórica que entronca perfectamente con la novela de signo criminal, puesto que la realidad histórica, la historia está llena de crímenes, ¿no? En definitiva, la historia no es más que una sucesión de crímenes, y desde ese punto de vista, pues el utilizar, digamos, la historia como base para una novela criminal, de negro criminal, pues se hace, yo creo que hay muchos ejemplos ya, y creo que además, bueno, pues son muy sencillos en realidad, luego ya aparte de que se escriba mejor o peor, pero como digo, la realidad histórica está tan llena de crímenes que se puede perfectamente entrar a saco en la realidad y construir una novela negro-criminal, claro que sí, sí. ¿No reconoces que los personajes históricos te han permitido una perspectiva negativa? En personajes que tú utilizas estos mismos cuentos, aunque no los haya leído, ¿no te reconoces escribiendo también algunos rasgos de personajes históricos? Esa peculiar manera que tienes de darle la vuelta al personaje casi desde su fracaso. Sí. Bueno, en ese sentido el periodismo me ha servido, ha sido una escuela, evidentemente, o una cantera, si quieres verlo así, de personajes que en muchos casos están vinculados históricamente, y yo les he dado lógicamente la vuelta y tal, ¿no? Pero yo creo hay una tendencia, es verdad, en aquella época, por lo menos, cuando empezó esto de la transición y tal, la mayoría de los escritores que salieron dedicados a la novela negrocriminal, la mayoría éramos periodistas, ¿no? Y yo creo que eso tenía dos justificaciones, para mi modo de ver. Uno, que el periodismo te acostumbra a saltarte cosas, a afinar la realidad, digamos, a escribir de una manera más concisa, más rápida, normalmente, más directa, que son cualidades que coinciden en gran parte con las cualidades de la novela negra. Y luego la otra cualidad es que en aquella época, como ahora, los periodistas pues estábamos rodeados de sucesos en un mundo corrupto, de corrupción, porque la corrupción política, la corrupción económica, la corrupción financiera, todo esto no nos lo hemos inventado los periodistas, hemos estado y tal. Y entonces, en muchos casos, lo que sí se daba es que había un cierto elemento de frustración en los periodistas por no poder desarrollar de una manera más amplia toda esa especie, digamos, de negritud, o de corrupción, o de manejos, o de manipulación que se da en la realidad. Entonces, al final, pues el periodismo también tiene unas limitaciones de tiempo, sobre todo de espacio. Te dicen, oye, hazme una página, o hazme una página y media, o quiero un reportaje de 80 líneas. Y tenías que hacer un reportaje de 80 líneas, pues es lo que nos pedían, ¿no? Lo que te pedían. Y en ese caso pues lo hacías. Pero ahí te quedaba un poco el gusanillo, porque luego comentaban, joder, pero sí, pues me dijeron y tal, y claro, había ya, y en muchos casos pues querías proseguir con tirando del hilo, y o bien el director de turno, o bien el propietario de turno, pues te decía, no, este tema ya está agotado, vamos a otra cosa y tal y cual. Bueno, y ahí te quedaba, es verdad que quedaba un gusanillo, que en muchos casos yo creo se reflejó en escribir esa novela que el periodismo no te permitía escribir por razones de espacio, y a veces por razones incluso de censura, ¿no? Y entonces la mayoría, muchísimos de los escritores de novela de aquella época, pues Vázquez Montalbán, el Jorge Matías Reverte, eran Juan Madrid, eran periodistas, salían del periodismo, ¿no? Entonces eso evidentemente tenía unas
yo creo que tiene un análisis que yo creo que en muchos casos es esto. Eso nos lleva entonces hacia esa afirmación, no sé, afirmación, alguna vez la he oído, que es el género que más denuncia social ha publicado. El género negro criminal, claro. Pero sobre todo, pero sobre todo el género negro, cuando entramos ya en el género negro, porque una de las diferencias básicas del género negro y el género policíaco clásico, digamos, es precisamente la denuncia social. La denuncia social es prácticamente inexistente hasta que no entra, digamos, la generación esta que estamos diciendo de la generación de la novela negra, ¿no? Del género negro. Y esa es una de las características, es decir, que hay una crítica social ya muy profunda, por eso que estamos diciendo, porque ya todos los grandes autores dedicados a la novela policíaca clásica, en realidad viven en otro mundo. Es decir, Arsenio Dupin, el famoso Arsenio Dupin es un personaje fantasmagórico, no existe en realidad, es el mismo Conan Doyle o Sherlock Holmes, pues es otro personaje que nadie se lo puede imaginar de carne y hueso. O sea, lo que pasa es que nos hace mucha gracia y está muy bien, y joder, y evidentemente yo soy un fan del lector de Conan Doyle, pero como personaje anclado en la realidad no existe, no hay ningún personaje que podría ser como ese. Todo eso efectivamente lo rompe la novela negra, y ahí entra una crítica social muy acerada, que tiene que ver, como he dicho, porque los orígenes de la novela negra están en la ley seca, en la famosa ley seca, aquella barbaridad que hicieron de la ley seca, que fue cuando el gangsterismo empezó a coger alas. Y cuando el gangsterismo empieza a coger alas, pues ahí se rompen los esquemas de la moralidad, se rompen los esquemas de la corrupción, la policía estaba toda tal, los políticos lo mismo. El padre de Kennedy era un contrabandista de licores, el padre de John Kennedy, el presidente. Todo eso está podrido. Y ha habido muy poca gente, relativamente poca gente, que se atrevía a denunciar esa corrupción, porque por razones evidentes, salvo este grupo de locos, entre comillas, que se dedicaron a inventarse la novela negra, que tenía la ventaja de que, además de que era una visión muy acerada, muy crítica de la sociedad real de aquel momento, pues la gente se divertía leyéndolo, porque salían rubias peligrosas, y había puñetazos también, había tiros y no sé qué, y entonces había lo que podría llamar el gran público, pues le gustaban mucho las historias esas, pero en el fondo lo que había era una carga de crítica social total, claro. Sí. Y esa carga es la que se mantiene hasta ahora. Y una de las cosas que distingue la auténtica novela negra de la novela, podríamos llamar convencional, clásica, de la novela policíaca clásica, es esa carga de crítica social, que en muchos casos es crítica incluso psicológica al sistema, ¿no? Por ejemplo, una persona como Patricia Highsmith, sus novelas, el personaje es un personaje amoral, no es que sea inmoral, es un personaje amoral, o sea, hay una carga ahí de veneno concentrado terrible, y sin embargo, pues la lectura es bastante amena incluso, y de algunos aspectos incluso casi bucólica y tal y cual, pero esta señora, claro, lo que mete ahí en el fondo es un desprecio por las convenciones sociales absoluto, ¿no? Eso es el tipo, a mí es el tipo de buena literatura negra, claro, que ya en muchos casos la actualidad huye ya de todo este rollo de las pistolas y de eso. Estuvo bien al principio, pero yo creo que ya todo esto de las pistolas y de los puñetazos y de las persecuciones de los coches y tal, todo esto queda también absolutamente desfasado, ¿no? Porque en definitiva la novela negra es una mirada, y es una mirada negra a la sociedad a través de unos personajes también negros, ¿no? Entonces esa mirada la puedes trazar, o la pueden desde cualquier perspectiva, de cualquier lugar, perspectiva o situación en la que te parezca mejor. Hay, por ejemplo, una convención que a mí me parece absurda, y es que
la novela negra tiene que ser una novela urbana. Bueno, empezó siendo una novela urbana y una novela urbana, una novela rural, normalmente no se hay mucha gente que no la considera novela negra porque tenía que ser una novela urbana. Es verdad que la mayoría de las novelas negras están ambientadas en ciudades, por eso que estamos diciendo la concentración de las grandes ciudades, que es donde se concentra el crimen. El crimen obviamente está más concentrado en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos o en los sitios. Pero sin embargo se puede escribir una magnífica novela negra en un ¿qué te voy a decir yo? En un sitio pequeño, en una aldea, en un pueblo. Por eso que estamos diciendo de la mirada, porque los personajes pueden ser negros, la situación puede ser negrísima y en definitiva pues el sitio puede ser un sitio bucólico y aparentemente tranquilo, donde casi parece que no pasa nada, ¿no? Así que bueno, y nada, bueno, de todas formas, eso que digo, los resultados de la gran novela negra están ahí, sigue siendo la novela con más tirón y yo creo que más, pero hay que reconocer que sobre todo se han adueñado de ella los anglosajones, como tantas cosas, ¿no? Hay una magnífica novela en Hispanoamérica, hay una magnífica novela negra que se escribe. Lo que pasa, autores, bueno, aprovecho aquí para mencionar al compañero cubano que está aquí ya. Hay una magnífica novela negra que se hace en Cuba, pese a todos los condicionamientos de censura y tal, pero porque además en Cuba siempre ha habido una gran atracción por la novela negra, y hay muy buena novela negra también en Argentina y muy buena novela negra en general en Iberoamérica, pero bueno, al final los que llevan la batuta de las grandes traducciones y de los grandes de las versiones cinematográficas y todo esto, pues ya sabemos quiénes son. Entonces, bueno, ahí las limitaciones son mucho mayores, aunque como digo, hay excelentes escritores de novela negra en lengua española, ¿no? Pero llegan mucho menos al público, al gran público, ¿no? Entonces, bueno, y esa es la realidad.